Buenas noches, muy buenas noches a todos. Bienvenido a Reino Unido Ministries aquí en Leyendo. Buenas noches por ahí según se van conectando, sean bendecidos. Saludos, bendiciones, bienvenido a Leyendo una noche más. Asegurándome que todo esté transmitiéndose bien. Muy bien. Bueno, pues bienvenido a todos, ya hay unos cuantos conectados. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí a Reino Unido Ministries en Leyendo, este grupo que tenemos por Facebook que se llama Leyendo. Bienvenido una noche más a este maratón de 7 días en el libro de Mateo. Ha sido maravilloso, maravillosa esta experiencia. Así que, ¿quién está listo para tener un encuentro cara a cara con Jesús? ¿Quién está listo? No sé, alguien que me pueda decir por ahí, tirar un comentario. Yo estoy lista o yo estoy listo para tener un encuentro cara a cara con Jesús. Ayer yo compartía con ustedes, ¿verdad? En la noche de ayer, que el libro de Apocalipsis enseña que uno de los títulos dado a Jesús es la palabra de Dios. Así que cuando abrimos la palabra de Dios y empezamos a leerla, tenemos un encuentro cara a cara con Jesús. Aquí estamos conectados a la voz de Jesús. Aleluya. Y qué privilegio para nosotros es esto. Mi gente, yo no sé si usted sabe, ¿verdad? Pero se lo añado así para darle datos adicionales. Pero en muchas partes del mundo, hoy en día, ya hace mucho tiempo, pero ahora lo estamos viendo lamentablemente aún más, ya no les permiten a los ciudadanos comprar Biblias. Ya las Biblias están siendo restringidas en partes del mundo, ¿verdad? En algunos países del mundo, para que alguien pueda obtener una Biblia, tiene que ser por literalmente contrabando para poder adquirir la palabra de Dios. Y cuán privilegiados somos nosotros que todavía al sol de hoy podemos tener acceso a ella, podemos sumergirnos en la presencia de Jesús y conectarnos con su voz, con la palabra viva. La palabra que habló ayer, habla hoy y habla mañana. Es una palabra que nos habla en todo tiempo porque es palabra viva, es palabra de vida. Así que, ¿verdad? Qué bendición para nosotros el poder tener estos espacios a donde sin temer a nada, ¿verdad? Abrimos estos espacios digitales, podemos abrir la palabra, podemos compartirla. Así que el tiempo hay que utilizarlo en su máxima capacidad, ¿verdad? Y de muy sabiamente. Así que no sé si usted comparte conmigo la misma emoción, pero a mí eso me hace sentir bendecida. Así que en la noche de hoy vamos a tener otro encuentro más cara a cara con Jesús, conectándonos a su voz y comenzamos en el capítulo 21 de Mateo. Ya vamos por el capítulo 21, mi gente, y hoy es el sexto día de este maratón. Quiere decir que mañana es nuestro último día. Mañana cerramos este maratón con broche de oro. Más adelante vuelvo y les recuerdo cómo vamos a estar cerrando este maratón en la noche de mañana. Pero mañana cerramos el maratón y el libro de Mateo para la gloria de Dios.
Amén. Así que vamos a empezar a leer en esta noche y le pedimos al Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que nos guíe a través de la palabra y que nos revele, que nos hable personalmente, que nos dirija el Espíritu Santo para poder entender lo que Dios quiere hablarnos personalmente a cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Y la palabra de Dios dice así: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Con este encargó: vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado a Jesús. Usted se imagina, los discípulos en ese momento, wow, que Jesús nos está enviando por ahí, nos está diciendo que vamos a encontrar el burrito atado y que si alguien nos pregunta, digamos, el Señor me mandó. Y todas las cosas que pasan por la cabeza, ¿verdad? No sé si usted se puede poner en los zapatos de los discípulos, pero a mí me pasaría por la cabeza a lo mejor: Dios mío, pero si el dueño del burrito aparece, ¿cómo, verdad? Pero es que Dios puede hacer todas las cosas imposibles posibles. Y los discípulos fueron, hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Así que estos discípulos fueron como mismo Jesús le había dicho, así mismo sucedió. Ellos encontraron lo que Dios, lo que Jesús, ¿verdad?, les estaba diciendo que iban a encontrar. Y dice la palabra que ellos pusieron encima sus mantos sobre los cuales Jesús se sentó, pero que también había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Así que habían, ¿verdad?, habían personas que todavía seguían preguntando, pero habían otros que tenían la certeza de quién era Jesús, ¿verdad? O una buena idea de quién era Jesús. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Escuche bien. Jesús entra en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó la mesa de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Así que estos versos nos dejan saber, ¿verdad?, que cuando Jesús entra finalmente a Jerusalén y entra al templo, él se dio cuenta que estaban comprando y vendiendo, pero no solamente comprando y vendiendo, estaban haciendo trampa. Porque él los llama. Mira, se supone que esto ha sido llamado casa de oración. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ahí se estaba cometiendo, ¿verdad?, crimen, literalmente financiero. ¿Por qué? Porque había trampa. Se le acercaron en el templo ciego y cojo y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyen lo que esos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca: en los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho han puesto tu alabanza? Entonces los dejó y, saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre.
Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Le aseguro que si tienen fe y no dudan, respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Yo no sé si tú te recuerdas todas estas noches que venimos leyendo, pero esta no fue la primera vez que ya Jesús les había enseñado esto, ¿verdad? Así que él les estaba diciendo, si tuvieran fe, este poder que opera en mí, operará en ustedes. Ustedes, nada de lo que pida en oración se quedará sin que lo reciban. Todo lo que pidan en oración, dice aquí, recibirán. Aleluya. Qué brutal, ¿verdad? También vemos cómo estos versos, además de que Jesús tenía hambre y encuentra un árbol que se supone que tenga frutos, que no tenía frutos, y él literalmente declara esta palabra sobre el árbol, nunca más vuelva a dar fruto. Y la higuera se secó. También nos habla, ¿verdad? Proféticamente de lo que ya él venía enseñándole a los discípulos, que todo árbol que no dé buen fruto se cortará y se echará al fuego. O sea, se secará. Y ahí mismito, ¿verdad? En este evento ocurre básicamente la representación física de lo que Jesús les estaba enseñando. Luego el verso 23 dice así: Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se acercaron los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. ¿Con qué autoridad hace esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Él respondió: yo también voy a hacerle una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, dijo Jesús. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y dijo: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Porque Juan vino a señalarle el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué! ¿Verdad? Yo me imagino la cara de los fariseos, ¿verdad? Esto es mind blowing, como decimos por ahí en inglés, ¿verdad? La enseñanza de que muchos de los que pensamos que no van a ir, sí van a ir porque sí creyeron. Aleluya. El verso 33 sigue diciendo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que les correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia.
Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelve el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le darán lo que corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en la escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Aleluya, ¿verdad? Y esta parábola, igual que la anterior que acabamos de leer en este capítulo 21, está diciendo, mira, el Señor mandó a uno, el Señor mandó a otro, ¿verdad? Porque la comparación de el dueño de esa propiedad está comparándolo con Dios. Pues Dios mandó a un profeta, mandó al otro, ustedes lo despedazaron, los mataron y ahora dijo, voy a mandar al hijo, a ese sí lo respetarán. Y de igual forma le han echado mano, lo mataron. ¿Qué ustedes creen que les va a suceder? Y literalmente Jesús les estaba hablando, ¿verdad? A ellos. ¿Qué es lo que? Para crear conciencia, a ver si se daban cuenta. Ustedes no están haciendo exactamente lo mismo. Eso es lo que Jesús estaba, ¿verdad? Hablándoles a través de esa parábola. Luego el capítulo 22 sigue diciendo, Jesús volvió a hablarle en parábola y dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otro siervo y le ordenó, díganle a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis toros y mis reses cebadas, todo está listo, vengan al banquete de boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar la ciudad. Luego dijo a su siervo, el banquete de boda está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten el banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, bueno y malo, y se llenó de invitados el salón de bodas. En otras palabras, está diciendo, mira, los que eran invitados oficialmente se negaron a asistir al banquete que Dios está preparando. Y como para los que yo vine me están negando, pues se va a invitar al resto de la gente. Eso es lo que él está enseñando en esta parábola. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos y se llenó el salón de bodas de invitados. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Dijo, el hombre se quedó, amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Dijo, el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pie y mano y échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Y después en esta porción de la parábola habla de que una vez ya están todos en el salón de boda, también se va a observar las ropas que llevan puestas. Esto nos hace pensar qué ropas nosotros llevamos puestas. ¿Con qué ropa estamos vestidos? ¿Estamos todavía con ropas de tristeza, con ropas de pecado, con ropas del mundo? Estoy hablando en lo espiritual. ¿Qué ropas tenemos puestas? Aquí dice que cuando seamos llamados y estemos, ¿verdad? Seamos invitados y estemos siendo llamados a entrar al salón del banquete, dice la palabra que se observará qué traje tienes puesto.
Y aquí dice que el que no tiene traje de boda, mm, la palabra en otros libros, ¿verdad? Habla sobre la iglesia, lo necesario que es la iglesia. O sea, lo necesario que es que la iglesia esté vestida de ropa sin mancha. Y aquí la palabra dice, no tenía traje de boda, átenlos de pie y mano y échenlo fuera. Porque aunque fue llamado, no fue escogido. Aleluya. ¿Cuántos nosotros decimos esta noche, yo quiero ser invitado, quiero ser de los llamados, pero quiero ser escogido también? Dice el verso 15, entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios del rey Herodes, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuesto al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús respondió, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Wow, wow. ¿Cuántos saben que Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón? Aun cuando nosotros actuamos y decimos, cuando accionamos de cierta manera y decimos no darnos cuenta de que hay una mala intención envuelta. Nosotros accionamos y decimos, no, yo jamás tuve esa intención. Jamás tuve esa intención. Mira, sepa que Jesús conoce la intención de nuestro corazón, aun cuando nosotros no la logramos identificar. Por eso es que esto me trae nuevamente a lo que hablábamos noches anteriores. Qué importante es que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Él es quien nos va a mostrar lo que nosotros mismos no logramos identificar de nuestro propio corazón. Y dice la escritura, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto, les dice Jesús. Y se la enseñaron. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Preguntó. Del César, respondieron. Entonces dijo Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. No pudieron hacer nada, porque Jesús se los dijo claramente, mira, que una cosa no se excusa de la otra. Ustedes tienen deber con el gobierno y tienen deber con Dios. Ustedes tienen que cumplir con Dios y tienen que cumplir con el gobierno también. Aleluya. Y no pudieron hacer otra cosa porque no pudieron meterlo en problema. Sigue diciendo, ese mismo día los saduceos que dicen que no hay resurrección, se acercaron y le plantearon un problema. Escuche bien, los saduceos, lo que lo identificaba este grupo de personas, ¿verdad? Era que ellos no creían en la resurrección. Y ellos le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Y lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano. Fue así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Jesús contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En otras palabras, Jesús le dijo, ustedes están pensando un disparate porque desconocen, están equivocados, desconocen la escritura y el poder de Dios. Qué importante es conocer las escrituras para entender el poder de Dios, porque si no andamos por la vida equivocados. Sigue diciendo Jesús, en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. ¡Wow! Aleluya.
Él es el Dios de los vivos, no el Dios de los muertos, ¿verdad? Y en esos versos Jesús nos da la enseñanza, nos deja claro, en el cielo no va a haber la necesidad de casarse. Y mire, quiero abundar un poquito más en esto. La palabra nos enseña, y ayer yo creo que lo mencioné, que el matrimonio fue el vehículo que Dios diseñó para comunicar, para ministrarle al mundo la relación entre Cristo y su iglesia. Ya desde el principio, desde Génesis, cuando Dios crea al hombre y la mujer y crea la institución de la familia con el matrimonio, ya desde el principio Dios estaba anunciando a Jesús, la relación de Jesús y la iglesia. Desde el principio Dios lo estaba anunciando. Así que la creación del matrimonio fue hecha para aquí, para la tierra. Porque aquí en la tierra necesitamos una representación física de todos los conceptos espirituales para poderlo entender. Por eso Jesús también nos dejó la Santa Cena. Hagan esto en conmemoración mía, para que no se les olvide lo que yo hice por ustedes. Mi cuerpo, el pan, se quebró, se partió. El vino, la sangre, ustedes hay que beberla. Hay que aceptar el sacrificio de Cristo. ¿Ves? Aquí en la tierra es donde único necesitamos representaciones físicas para entender los conceptos espirituales, no en el cielo. Seguimos leyendo. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. O sea, se esparce la voz de que los saduceos, Jesús les cayó la boca y ahora los fariseos se reunieron. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Seguían tratando de tenderle trampa. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Aleluya. Usted escuchó el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Y cuando él habla de ama a tu prójimo como a ti mismo, dice, y el segundo se parece mucho a que ame a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. O sea, que yo amar a mi prójimo, cuando yo amo a mi prójimo, estoy amando a Dios. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es descendiente? ¿De David? Respondieron ellos. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su descendiente? Nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas, porque Jesús trajo una enseñanza que él sabía que ellos no tenían la revelación. Porque ellos eran tan físicos que como ellos sabían que Jesús, ¿verdad? El Cristo, iba a ser descendiente del linaje de David, ellos no iban a poder comprender cómo es que siendo del linaje de David, David se refiriera a él como Señor, o sea, superior a él, como dueño de su vida. ¿Cómo era eso posible? No lo iban a poder contestar. Así que nadie pudo responder ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Sigue diciendo el capítulo 23. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben de obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea.
Usan en la frente y en los brazos porciones de la escritura escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga. Y les gustan los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame, pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que los llamen guía, porque tienen un solo guía, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Él les estaba diciendo, mira, estos fariseos lo que hacen es imponerle la ley a ustedes, pero ellos no siguen ni una tilde de la ley. Ellos lo que les encanta es que exponerse y que la gente la vanagloria, que la gente los reconozca. Así que ustedes no sean como ellos, trátense como hermanos, como iguales, humíllense los unos con los otros. Él les estaba hablando de una postura del corazón. Él les estaba diciendo, mira, que su postura del corazón sea, usted, mira, disminuir y servir, usted disminuir, ¿verdad? Y hacerse siervo, hacerse esclavo, como leímos otro de los capítulos anteriormente, ¿verdad? Haciéndose esclavo de Cristo. Así que él estaba hablando de la importancia de que no hicieran como estos fariseos, que todo lo que buscaban era el reconocimiento. Por eso es que él les habla de, mira, su único Padre, el Padre Celestial, para que nuestro corazón esté alineado, entendido, esclarecido por la verdad y que no estemos buscando reconocimiento, que no vivamos la vida de esa manera, sino que vivamos la vida buscando cómo servir, siendo siervo de los demás. Y ahí en ese verso 12 dice, porque el que sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. ¿Verdad? Porque la ley ponía un peso sobre la gente y si no cumplían con la ley, no podían entrar al reino de los cielos. Pero ellos tampoco cumplían con la ley. Así que por eso Jesús le dice, ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, recorrer la tierra y mar para ganar un solo partidario. Y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el otro, por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos tontos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado por su juramento. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Wow. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. ¡Auch! ¡Qué fuerte! Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Wow, debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Esto es ese verso, ese verso hay que atárselo al corazón. Escucha, debían haber practicado esto sin descuidar aquello. En otras palabras, el que nosotros hagamos parte de la escritura o accionemos parte de la palabra, no nos exime de no haber accionado la otra porción de la palabra. Escucha bien, porque hay veces que a nosotros nos encanta escoger los versos bíblicos que queremos accionar
por los cuales queremos ser dirigidos, por los cuales queremos vivir, pero ignoramos todos estos otros versos que también se supone que nosotros los estemos poniendo por obra. Cuidado, uno no nos exime del otro, la palabra se tiene que cumplir completita. Guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Wow, estas son palabras bien fuertes que Jesús les estaba diciendo a los fariseos. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Eso es una confrontación que Jesús le está haciendo. Complétenlo. Si ustedes son hijos, básicamente le está diciendo, ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos de quienes hicieron maldad. Completen de una vez por todas los que sus antepasados comenzaron. Ay, ay, ay. Y mira cómo le sigue diciendo. Serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Sí, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías. A este ustedes lo asesinaron entre el santuario y el altar. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. ¡Wow! Esto nos habla de la importancia que es nosotros romper con cadenas de maldición de actos que hizo nuestros antepasados. Porque aunque ellos físicamente no habían matado a nadie, pero Jesús les está diciendo, mira, todo lo que hicieron sus antepasados, yo les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Por qué? Porque esos fariseos y estas personas que no estaban reconociendo al unigénito de Dios encarnado, al Cristo, a Jesús, estaban sencillamente, no estaban cortando con lo que sus antepasados habían hecho, sino que se estaban comportando de la misma manera. Estaban haciendo exactamente lo mismo. Inclusive estaban tratando de tenderle trampa a Jesús para eso mismo, para matarlo. Así que ellos continuaban, creyéndose muy santos, continuaban haciendo exactamente lo mismo. Wow, eso me dice Shama, autoanalízate. Porque creyéndote muy santa, puedes estar accionando igual que tu antepasado. Ay, pero qué bueno es el Señor, que a través del Espíritu Santo, a través de la guianza del Espíritu Santo y de cómo Él nos guía a toda verdad, nosotros podemos pararnos y decir, no, de hoy en adelante yo alineo mi palabra a Cristo. De hoy en adelante yo alineo mi vida a Cristo. De hoy en adelante yo alineo mi vida a la palabra de Dios. Aleluya. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste?
Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Y llegamos al capítulo 24, el último capítulo de esta noche. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él dijo, ¿ustedes ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y el verso 4 dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, le advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremoto en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Escucha bien, porque Jesús le estaba hablando a los discípulos en este tiempo, pero esto es profecía de lo que iba a ocurrir también en los tiempos finales. Ese no era el tiempo de los discípulos. Jesús lo dice ahí. Jesús le empieza a hablar de señales y le dijo, pero todavía el fin no va a suceder. Así que escucha bien, porque se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Mire, usted sabe que hace no tanto, en esta semana pasada, ¿verdad? Creo que fue a finales de septiembre, no estoy ni segura, pero usted lo tuvo que haber visto por las redes sociales, cómo estaban dando una fecha de cuándo el mundo se iba a acabar y cuándo Cristo iba a venir por su pueblo. Mire, hay que estar presto a la palabra de Dios. Hay que estar conectados a la palabra de Dios, que es la voz de Dios misma. La escritura enseñan que ni el Hijo del Hombre sabe ni la hora ni el día de cuándo eso va a suceder. Ni Jesús, ni los ángeles del cielo lo saben, solo el Padre lo sabe. Y usted me va a decir que alguien, entienda, ¿cómo es posible que alguien iba a saber la hora y el día? ¿Ves qué contradictorio es eso la palabra? Pero el que no conoce las escrituras es engañado. Así que estemos alertas, que aquí la escritura, Mateo 24, nos lo está enseñando. Habrá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Aleluya. Así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no vaya a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos, se acortarán. Entonces, si alguien les dice, escucha bien, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no le crean. Escucha,
porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Escucha bien, porque este llamado es para todos nosotros. Para todos nosotros. Los engaños van a venir para todos. Solo el que esté conectado a la palabra, a la voz de Dios, es el que no va a poder ser engañado. Y hay muchas cosas que suenan como verdad. En estos últimos meses yo he estado escuchando tanto disparate que suena a verdad. Y son verdades a media. O sea, son mentiras. Pero suenan tan bonitas. Suenan tan bonitas y elocuentes y con tanto sentido a nuestro razonamiento que nos hacen dudar, nos hacen pensarlo dos veces. Alineémonos a la palabra del Señor para permanecer. Necesitamos permanecer en Cristo, en su palabra, en su verdad. Esta es la única verdad. Esta es la única verdad. Y sigue diciendo, fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren, que está en el desierto, no salgan. O miren, que está en la casa, no le crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Escucha bien. Aquí el verso 27 nos lo deja claro. Cuando verdaderamente el Hijo del Hombre regrese, cuando Cristo vuelve y llegue, no va a haber nadie que lo pase por desapercibido. Dice que va a ser como el relámpago que sale del oriente, que se ve hasta el occidente. O sea, de este a oeste. Lo van a ver todos. No va a haber manera de que nadie se lo pierda. Así que esta es la verdad. Para cuando sigamos escuchando toda esta falsa enseñanza o falsas profecías, podamos discernir. El Señor nos llama a discernir. La palabra de Dios nos llama a estar alerta a las maquinaciones del enemigo. Van a ver, el infierno tiene maquinaciones en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, en contra de los elegidos. Y tenemos que estar discerniendo. Esa palabra se me hace tan difícil. Eso quiere decir diferenciar, ¿verdad? El poder identificar. Necesitamos estar prestos. Necesitamos estar en su presencia, en la palabra, conectados a su voz, para que el Espíritu Santo nos guíe. Inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Escucha bien, porque esto va a ser un acontecimiento que se va a ver. Y Jesús lo deja aquí todo, mira, está todo descrito. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. O sea, él les está diciendo, de la misma manera que ustedes pueden discernir cuando ven una condición específica o rastros específicos, características específicas en un árbol, y ustedes pueden discernir, ya este árbol está a punto de florecer. De la misma manera, estén prestos a las características en el espíritu, a las cosas, a las señales que ya Dios ha dicho que van a ocurrir.
Le aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, aquí viene mi gente. Escuche, se lo adelanté, aquí viene en el 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Escuche bien para la próxima vez que alguien se levante a decir que la hora y el día de cuando Cristo viene es tal hora y tal día. Ni el Hijo, ni los ángeles, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Escuche bien, que nadie sabía nada. Nadie sabía nada. ¿Estarán dos hombres en el campo? Escuche, que estas son otras características que Jesús da. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Escucha, y está hablando, ¿verdad?, de lo cotidiano. Dos mujeres pueden estar aquí, dos hombres pueden estar allá, tres, y algunos ¿cómo dice la palabra? Que será llevado. Y algunos serán llevados y otros se quedarán. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Pero eso también ustedes deben estar, por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. O sea que como mismo un dueño de casa, ¿verdad? Si supiese cuándo es que el pillo va a entrar, estaría ahí, mira, pendiente para no dejarlo entrar. Pues nosotros tenemos que estar de la misma manera. Nosotros, nuestra vida, en nuestros reinos, nuestros hogares, tenemos que estar despiertos, velando, conectados a la palabra, en oración, conectados a la voz de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Eso es otro dato de que, mira, nadie lo va a esperar. Va a ser cuando menos se lo imaginen. Y si va a ser cuando menos lo esperen, cómo estas profecías se van a alinear a la palabra de Dios? Las profecías estas falsas que salieron, ¿verdad? De las cuales estábamos hablando hace unos minutos. El que tenga oídos para escuchar, escuche. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Le aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y beber con los borrachos? El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos se lo espere y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. Aleluya. Mire, esto nos habla de ser íntegros. Esta palabra Jesús nos está diciendo, sean íntegros. No actúen bien, nada más, ¿verdad? Como el ejemplo que él dio aquí, que el siervo no actúe bien nada más cuando sepa que el Señor está a punto de regresar a la casa, para que vea que lo está haciendo bien. Y cuando el Señor se da la vuelta, hago las cosas que me dé la gana. Porque cuando menos nos los esperemos, el Señor va a venir. Y esta palabra nos dice, asegúrate que cuando el Hijo del Hombre regrese, tú seas encontrado haciendo lo que Dios espera que tú estés haciendo.
comportándote y accionando como un hijo de Dios debe de comportarse y accionar. Esto nos está llamando a la integridad. Que lo que yo hago aquí sea lo mismo que hago fuera de mi casa. Que lo que hago fuera de mi casa sea lo mismo que hago cuando estoy en la iglesia. Que lo que soy capaz de hacer fuera de mi iglesia es lo mismo que haría cuando estoy dentro de ella. Si vivimos una vida seguros de esto, de que yo estoy comportándome en integridad, vamos a poder ser mentoreados, guiados y vamos a lograr alinearnos cada vez más a la palabra del Señor. Amén. Y con esto los dejo en esta noche. Que yo no sé qué usted piensa. Si puede dejarme un comentario ahí de qué usted piensa de estos capítulos que hemos leído en esta noche, ¿verdad? Para leerlos, para saber su opinión. Si tienen preguntas, si tienen dudas, déjenlas ahí en los comentarios y con mucho gusto yo voy a estar contestando sus dudas, ¿verdad? Haremos todo lo posible para poder traer más luz, más entendimiento a todo lo que hemos estado leyendo. Les recomendamos siempre que igual que leímos aquí juntos, usted vuelva y repase estos mismos capítulos. Usted con los miembros de su casa, todo su reino unido, porque leyendo es una herramienta que aquí modelamos para que usted la ponga en acción con lo suyo en su reino. Y cuando usted tiene estos tiempos a donde se sientan todos, a donde dicen, vamos a leer aunque sea 5 oraciones de este capítulo, y ahora todo el mundo me va a decir, tú dime que tú entendiste, y dime cómo esto te habló a ti, y cómo te habló a ti, y cómo te habló a ti, todos disfrutamos de un tiempo de unidad, a donde hacemos a Jesús el centro, a donde crecemos en la palabra. Y esto nos acerca, cada día que ponemos esto en práctica, nos acerca más a experimentar un reino unido con nuestros seres amados. Amén. Así que, ¿quién está listo para mañana? ¿Quién ya tiene la barrera que causa división dentro de su casa lista para mañana ponerle en los comentarios? Porque mañana cerramos este maratón de 7 días con un tiempo de oración a donde vamos a estar intercediendo por aquellas cosas que están causando división dentro del hogar en este tiempo. Y yo quiero que usted, ¿verdad? Y trate de identificar que esa barrera que de cada rato causa conflicto, división dentro de tu reino. Y usted me la va a poner en el comentario mañana en la noche. Y nosotros vamos a orar y vamos a interceder por eso. Y también vamos a sellar el libro de Mateo. Toda la enseñanza de este libro la vamos a sellar en nuestra vida y en la vida de todo nuestro reino, todo nuestro hogar. Amén. Así que no se lo pierda. Mañana a las 9:30 de la noche cerramos nuestro maratón de 7 días y cerramos el libro de Mateo. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo a todos y que tengan una bonita noche. Hasta mañana, mi gente.